le podemos contestar. Tenemos algunas tarjetas misioneras, hermanos, le podemos regalar con mucho gusto para que esté orando por nosotros. Hechos capítulo número 9, versículo número 36, hermanos. Hechos capítulo número 9, yo voy a leer el versículo 36, usted me ayuda con el 37 y así sucesivamente, hermanos, hasta juntos leer el versículo número 42. Vamos a ponernos de pie, de favor, para tener a cabo la lectura de la palabra de Dios. Hechos capítulo número 9, versículo número 36 al 42, dice la palabra de Dios: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Todos juntos: esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Vamos a orar. Quisiera hablarles en esta tarde sobre siendo un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, agradecemos porque eres muy bueno con nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, Señor. Por favor, quita de medio a Joel Cortés. Sé tú el que hable en esta tarde a nuestros corazones y ayúdanos a salir muy diferentes de cómo hemos entrado en este lugar, Señor. En Cristo Jesús rogamos y pedimos todo esto. Amén. Puede tomar asiento, por favor, hermanos. Antes de comenzar, hermanos, en Ecuador, hermanos, nosotros tenemos palabras aquí en México que decimos que son muy normales para nosotros, pero si yo las digo en Ecuador, hermanos, allá son grosería. Por ejemplo, si yo digo bolsa, o si digo chucha, o si digo algunas palabritas, hermanos, allá son grosería. Y de igual manera, hermanos, ellos allá en Ecuador tienen algunas palabras que ellos dicen muy normal, que si las digo aquí, hermanos, son una grosería muy grande, como la de... No, es cierto, no, pensaron que le iba a decir, hermanos, pero hermanos, entonces si se me revuelven las palabras y de repente llego a decir algo que les ofende, hermanos, algo así como diezmar o ganar almas, hermanos, no se vayan a ofender, ¿ok, hermanos? Muy bien, hermanos, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo número 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Me encanta la historia sobre Dorcas, hermanos. La palabra de Dios le hace llamar una discípula del Señor Jesucristo. Es interesante que en la Biblia no se encuentra alguna otra mujer a la cual se le llame discípula. Tenemos entendido, hermanos, que un discípulo es un ¿qué, hermanos? Un seguidor. Va más allá de ser un seguidor. Es un seguidor que está dispuesto a obedecer los mandamientos y a seguir los pasos de su maestro. Ahora, debemos de ser cada uno de nosotros, queridos hermanos, unos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Dejar de ser solamente creyentes, dejar de ser solamente religiosos y comenzar a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Me encantó el anuncio que pusieron que van a comenzar un discipulado, hermano. Para nosotros como iglesia cristiana bautista y fundamental, hermanos, necesitamos realmente ser discipulados en la palabra de Dios. Usted y yo debemos de ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Dorcas, una verdadera discípula de Cristo. Dorcas significa gacela, hermanos. La gacela se caracteriza, hermanos, por su belleza. Y hermanos, si vemos en la historia de la vida de Dorcas, hermanos, nos podemos dar cuenta, no tal vez de su físico, no sabemos si era ella bella físicamente, pero por la manera de comportamiento de ella y la manera de vivir en ella, vemos que era una cristiana ampliamente bella, hermanos, en su vida espiritual. Ahora, ¿hay requisitos para ser verdaderos discípulos de Cristo? Claro que sí hay requisitos, hermanos. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo número 13. Juan capítulo número 13, versículo número 35. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Son palabras directas del Señor Jesucristo. Juan 13, versículo 34. Vamos a comenzar ahí. Dice la Biblia: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a quienes, hermanos, a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros. La palabra de Dios, querido hermano, es bien clara. Si usted tiene amor por los demás, usted y yo podemos ser unos verdaderos discípulos de Cristo. Si usted y yo no tenemos la capacidad de amar a los demás, o si tenemos algo en contra de alguien, no podemos ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. El mandamiento de Dios es: ama a los demás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, es importante para Dios porque el Señor Jesucristo resumió la ley en estos mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le pregunté a un joven: ¿qué es el amor para ti? Y él, muy inspirado, ¿verdad?, me dijo: yo creo que estaba pensando en la novia. Y hasta suspiró y dijo: para mí el amor es entregarlo todo sin esperar nada. Y le dije: eso parece un asalto, ¿verdad? Más aquí en Puebla, ¿verdad? Lo entregas todo y ya no esperas nada, te quedas decepcionado a veces, ¿verdad? Pero hermanos, el amor, claramente, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos muestra su amor, nos lo muestra de una manera muy especial, entregándose Él mismo. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha, ¿qué, hermanos?, dado. La manera en que Dios le mostró su amor a usted y a mí es en lo que Él nos dio, y fue a su Hijo unigénito, hermanos. Efesios 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En todo de la Biblia nos habla sobre el amor, es de lo que Dios nos entrega. Querido hermano, hermana, si usted siente que nadie le ama, Dios le ama. Usted el día de hoy tuvo algo que desayunar, tuvo un abrigo que ponerse. Tenemos, gracias hermano, ¿no tienes coca? No, no es cierto, hermano. Tenemos un abrigo que ponernos, tenemos una camisa, tenemos una familia, hermanos, Dios nos ama. Tenemos una iglesia, queridos hermanos, tenemos un pastor, hermanos, Dios nos ama. Créame, hermanos, nos ha dado tanto Dios, nos ha demostrado tanto su amor hacia nosotros. Es por eso el versículo en 1 Juan, no vaya ahí, pero dice: le amamos a Él porque Él nos amó primero. Me entrego yo a Él porque Él se entregó primero por mí. Es por eso que yo le doy mi servicio a Dios. Yo me entrego completamente a Él. Yo le entrego mis manos, yo le entrego mis pies, le entrego mis ojos, le entrego mi vida, porque Él se entregó por mí. Ahora eso mismo dice la Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entréguese usted por alguien más, hermanos. Entregue su vida a alguien más. ¿De qué manera? Creemos, hermanos, que lo contrario al amor, ¿qué es? El odio, ¿verdad? Pero yo en Tehuacán conocí a un señor que se llamaba el odio, ¿verdad? Lo contrario al amor, hermanos, cuando somos egoístas hacia los demás, hermanos. Cuando no queremos entregarnos, cuando no queremos darnos. Es bien fácil y es bien sencillo, hermanos, amar a nuestra familia. Yo amo a mi madre, yo amo a mis hermanos, yo amo a mis primos, amo a mis tías, aquel amigo, aquella amiga que me hace un bien a mi vida, yo lo amo, yo me entrego por él, estoy incondicionalmente hacia ellos. Pero cuando la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, también está diciendo que usted y yo debemos de amar también a nuestros enemigos, hermanos. Y estoy seguro, querido hermano, que cada uno de los que estamos aquí alguna ocasión nos han ofendido. Han hablado mal de nosotros, han chismeado en contra de nosotros, nos han dicho groserías. La palabra de Dios y Jesús mismo dice: si tú quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, ama a los demás. Y tan grande la lección en la cruz, una de las últimas 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz, cuando estaba ahí colgado, Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Levantó una oración a favor de sus enemigos. ¿Qué tengo que hacer? Cuando usted ama a los demás, cuando usted ama a sus enemigos, tiene que aprender, querido hermano, a perdonar. Creemos, hermanos, que perdonar es olvidar, ¿verdad? Y olvidar está catalogado como una enfermedad, Alzheimer, ¿verdad? Va más allá de olvidar, hermanos. También significa restaurar. Si alguien le ha ofendido, si alguien me ha ofendido, no solamente no traigo las ofensas del pasado al presente, sino que también busco una restauración con esa persona. Eso es lo que hizo Dios con nosotros, hermanos. En el principio el hombre pecó hacia Dios, le ofendió, y el pecado se interpuso entre el hombre. Vino Cristo, murió en la cruz, quitó ese pecado, y Dios no dijo: te perdono, pero no me hables. Él dijo: te perdono y ahora quiero hablarte por medio de la palabra de Dios, y quiero que tú hables conmigo por medio de la oración. Es restaurar, hermanos. ¿Alguien le ha ofendido? Usted ame. El verdadero discípulo del Señor Jesucristo ama aunque le traicionen, ama aunque le ofendan, ama aunque le rechacen. Usted y yo debemos de estar preocupados en amar a los demás y no preocuparnos cómo nos aman a nosotros. Porque cuando usted está ocupado en amar a alguien más, usted no se preocupa cómo lo aman a usted. Si usted en alguna ocasión se ofende porque nadie le saludó, nadie le amó, hermanos, es porque realmente no estamos amando a los demás.
Si usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, debe de tener amor a los demás, como a sí mismo. Ahora vaya conmigo por favor a Juan capítulo número 8, 31. Juan capítulo número 8, versículo número 31. Para Dios, hermanos, para Jesús es muy importante el amor, querido hermano. Juan 8, 31 dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos, nuevamente palabras directas del Señor Jesucristo, que habían creído en Él. Dice la Biblia: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis, ¿qué, hermanos? Discípulos. ¿Queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, hermanos? Amén. Yo sí quiero ser un verdadero discípulo de Cristo. Debo de amar a los demás, debo de permanecer en la palabra. ¿De qué nos habla eso? Debo de tener una comunión diaria con mi Dios. Diariamente leer mi Biblia, diariamente hablar con mi Dios por medio de la oración. No solamente los domingos, hermanos, no solamente los servicios entre semana, sino que cada día debo de levantarme o antes de acostarme, abrir mi Biblia y esperar que mi Dios me hable por medio de su palabra y yo contestarle por medio de la oración, hermanos. Es una comunión diaria con Dios. Si usted y yo no leemos la Biblia diariamente, si usted y yo no pasamos tiempo con Dios, no podemos llamarnos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Es necesario, querido hermano, hermana, que usted y yo aprendamos a leer la palabra de Dios. Es bien diferente, hermanos, cuando nosotros la leemos a cuando alguien más nos las lee. Dios nos habla de una manera muy especial cuando leemos la palabra de Dios. ¿Quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, hermano? Aprendamos a pasar tiempo con Dios. Según de Timoteo 3:16, no vaya ahí, hermanos, dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién, hermanos? Por Dios, y es útil. La palabra de Dios, querido hermano, es útil para nuestras vidas. Nos ayuda a cambiar cosas que a veces con las que nosotros estamos batallando. Dice la Biblia, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Queremos cambiar algo en nuestra manera de vivir, queremos cambiar ese mal carácter, queremos cambiar la mala manera de hablar, queremos cambiar la mala manera de mirar, porque hasta con eso a veces batallamos. Comencemos a leer la palabra de Dios. El verdadero discípulo del Señor Jesucristo permanece en la palabra. Ahora vaya conmigo a Juan capítulo número 15, hermanos. Juan capítulo número 15, versículo número 8. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo número 15, versículo número 8. Nuevamente palabras del Señor Jesucristo directamente. Él mismo dando los requisitos para sus discípulos. Dice la Biblia: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, ¿qué, hermanos? Fruto, y seáis así mis discípulos. Si usted y yo llevamos fruto a Dios, le glorificamos y también somos verdaderos discípulos. Si usted y yo no llevamos fruto, no podemos ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué fruto nos habla? No nos habla de frutos del Espíritu Santo, porque esos son del Espíritu Santo. Le está hablando un fruto suyo y un fruto mío, hermanos. Conocemos este ejemplo muy claramente. Sembramos un árbol de naranjas y esperamos que dé, ¿qué, hermanos? Naranjas. Sembramos el de limones y esperamos que dé limones. Cuando Dios pone a un cristiano, Él espera que como fruto y como resultado Él dé a luz otro cristiano. Mire, póngase a pensar, querido hermano, hermana, ¿cuántas personas están el día de hoy aquí en la iglesia, o el día de hoy vinieron a la iglesia porque usted y yo les hemos traído a la iglesia? Si nos ponemos a pensar, y si no hay ninguna persona que hemos traído a la iglesia, que hemos traído a los pies de Cristo, ¿sabe qué? No estamos glorificando a nuestro Padre y no estamos teniendo fruto, y por consecuencia no estamos siendo verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Si usted y yo nos pusiéramos a ser verdaderos discípulos de Cristo, comenzáramos a buscar glorificar a nuestro Padre, traer fruto, invertir nuestra vida en alguien más, ¿sabe qué, hermanos? Habría un avivamiento aquí en Puebla. Siendo verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Si se da cuenta, un verdadero discípulo va más allá de ser un seguidor, sino que está dispuesto a obedecer, está dispuesto a tomar su cruz, negarse a sí mismo, hermanos, y seguir hacia el Maestro. Hay tanta maldad aquí en México, hermanos, y lo hemos visto. Han salido reportajes en el internet, en la televisión, de hombres, de un joven que asesinó a sus propios padres y a su hermanito, un varón en Ecatepec, un hombre que asesinaba mujeres, lo agarraron y después dijo: y si vuelvo a salir de esta, voy a salir y voy a asesinar todavía más mujeres. Hermanos, tanta maldad, y eso no es de extrañarse. El mismo Señor Jesucristo dijo: las señales antes del fin del mundo, una de ellas será que el amor de muchos se enfriará.
Y la gente, hermanos, su amor se ha enfriado, la maldad ha incrementado, hermanos. ¿Y sabe por qué es culpa? Hermanos, no es culpa del gobierno. Porque mire, lo acabamos de ver, teníamos esperanza algunos en el gobierno. No, este gobierno sí me va a quitar, va a quitar la maldad del pueblo mexicano. Y verdad, y algunos decían, no, yo le voy al PRI porque dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y otro, Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y allá otros que decían, no, pues dice la Biblia que no reparéis en que soy morena, ¿verdad? Y tantas cosas, pero al final de cuentas, hermanos, la única respuesta hacia la maldad, la única respuesta hacia ese secuestrador, hacia ese hombre violador, hacia esa persona que golpea a su mujer, hacia esos niños con tristeza en su vida, la respuesta es Cristo Jesús. Y Jesús dijo, Cristo en ti, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en usted, Cristo en mí, la esperanza de Puebla, hermanos. Si usted y yo comenzamos a predicar el evangelio, estoy seguro, hermanos, que la maldad disminuiría. La manera en que disminuirían los asaltos, hermanos, es que usted y yo predicamos el evangelio. Que usted y yo seamos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Le necesitamos a usted como un verdadero discípulo de Cristo. Dejemos, hermanos, la religión a un lado. Dejemos a un lado el simple hecho de venir a la iglesia el domingo y seguir igual en nuestras casas, hermanos. Necesitamos ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Si Dios impactó este mundo con 12 discípulos, créanme, hermanos, aquí somos más de 12. Lo que podría hacer con usted y conmigo, hermanos, si verdaderamente decidiéramos ser verdaderos discípulos de nuestro Señor. Regrese conmigo, por favor, a Hechos, hermanos. Hechos, capítulo número 9. Un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, Dorcas. Dice versículo 36, Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas, ¿qué, hermanos? Obras. Cuando hablamos de buenas obras, hermanos, no nos está hablando de darle 5 pesos a la persona que está en el semáforo. Esa es una obra de caridad y esa es una obra de ayuda. Las buenas obras se muestran en nuestra manera de vivir. Es bien fácil de identificar, hermanos. ¿Robar es bueno o malo? Malo. Por lo tanto, es una obra mala. ¿Venir a la iglesia es bueno o malo, hermanos? Es bueno, es una obra buena. El cristiano no roba, sino que el cristiano va a la iglesia. El cristiano no dice groserías, sino que predica el evangelio. ¿Sí me explico, hermanos? ¿De qué manera muestro mis buenas obras hacia los demás? Efesios dice, porque somos hechura suya, creados para buenas obras, para tener un testimonio recto y correcto ante los demás. ¿Sabe, hermanos? Puebla ha escuchado a Cristo, ha escuchado el evangelio. Sí lo ha escuchado, hermanos. Sí lo ha escuchado, se ha predicado. Hay iglesias en Puebla, hay iglesias que predican el evangelio y la gente ha escuchado. ¿Sabe qué es lo que la gente pide? Ahora la gente pide ver el evangelio en nosotros. Ellos quieren ver el evangelio. Dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas abiertas, que cualquier persona puede leernos en nuestra manera de vivir, que Dios nos ha expuesto ante este mundo como un espectáculo en la cual todos los espectadores solamente están viendo de qué manera nos comportamos, de qué manera nos dirigimos. Cuando usted y yo agarramos nuestra Biblia, nos ponemos nuestra corbata, venimos hacia la iglesia, ¿sabe qué? Asómese al lado, su vecino le está viendo por la cortina. Y ese mismo vecino que ve que usted y yo venimos a la iglesia, ve nuestra manera de vivir en la semana. Y si yo voy a la iglesia y regreso en la semana y comienzo a comportarme de una mala manera, a tener malas obras en mi manera de vivir, ¿sabe qué dice esa persona? ¿Sabe lo que dice ese vecino? Si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Gandhi dijo, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. La mayor oposición a veces para el evangelio, hermanos, son nuestra manera de vivir, las malas obras que hacemos. Dice la Biblia que Dorcas era una persona, una discípula que no solo tenía buenas obras, sino que abundaba en buenas obras, hermanos. Después hace una diferencia y dice la palabra de Dios ahí mismo, el versículo 36, y en limosnas, ¿qué hacía? Ahora sí nos está hablando de una obra de caridad. La palabra limosna, hermanos, significa una cantidad de dinero, no importa si es mucho o poco, dada a una fundación o a una persona sin esperar nada a cambio. Esa es la palabra limosna, hermanos, una ayuda a los demás sin ningún interés por delante. ¿Sabe, hermanos? Las personas más dadivosas en este mundo deberíamos ser nosotros los cristianos. De gracia recibisteis, dad de gracia.
A veces decimos, hermanos, no, es que los más codos son de Monterrey, ¿verdad? ¿No hay nadie de Monterrey aquí, hermanos? No, y hasta decimos, no, que si hay una inundación en Monterrey se hace una sopa de coditos, ¿verdad? Tristemente, a veces los más tacaños, los más codos, los más egoístas somos nosotros los cristianos, hermanos. Si tan solo aprendiéramos a ser dadivosos, hermanos, a hacer una buena obra de caridad a alguien más, eso nos abriría las puertas con esa persona para predicarle el evangelio. Podemos ayudar a alguien más. Hay gente que se encuentra en dificultades, ganando almas. Encontramos un hermano, un misionero encontró a unos niños y les preguntó, ¿ya desayunaron? Y dijeron los niños, no, apenas vamos a desayunar. ¿Qué van a desayunar? Y los niños respondieron, vamos a desayunar chetos con jamón. Yo le aseguro, hermanos, algo, usted y yo no desayunamos el día de hoy chetos con jamón. Unas memelitas bien ricas, ¿verdad? Bien calientitas. Créame, hermanos, hay gente que está en peores condiciones que nosotros. ¿De qué manera nos vamos a dar cuenta? Salga a ganar almas y se va a dar cuenta, hermanos. Y va a ver cómo Dios le va a tocar el corazón y usted va a salir bendecido al ayudar a alguien más. Hay gente a la cual podemos ayudar, claro que hay, hermanos. Usted y yo deberíamos de abundar en nuestras buenas obras en testimonio y en nuestra manera de ser dadivosos hacia los demás. Dorcas, una verdadera discípula del Señor Jesucristo. Versículo 37, fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí. Y aconteció que en aquellos días enfermó, ¿y qué pasó, hermanos? Murió. ¿Cómo? Pero si Dorcas tenía buen testimonio, era dadivosa, era una buena discípula, ¿por qué le pasa esto? No es normal. Claro que es normal, hermanos. Todos tenemos problemas en esta vida, hermanos. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero después dijo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿La gente allá afuera tiene problemas? Claro que tiene problemas. La diferencia entre usted y ellos es que usted tiene a Cristo de su lado, hermanos. ¿Quién dijo que la vida cristiana iba a ser pura blancura? No, hermanos, también tenemos problemas. Van a haber dificultades. Pero mire, hermanos, si usted un día se acerca hacia el piano, usted va a encontrar teclas blancas y teclas negras. A algunos nos gustan las negras, a algunos nada más nos gustan las blancas. Pero cuando usted comienza y aprende a combinar las blancas con las negras, ¿sabe qué pasa? Se forma una hermosa melodía, una linda música. Se complementa. Lo mismo con su vida. Los días buenos y los días malos, si usted los aprende a combinar, se va a formar una buena melodía en su manera de vivir. En los días buenos vamos a aprender a ser agradecidos con Dios, y en los días malos vamos a aprender a depender más de Dios, hermanos. Dorcas comenzó a tener este problema, bien chiquito su problema, hermanos. Se enfermó y se murió. Yo sé que mi deuda en Coppel es más grande, hermanos, ¿verdad? Más grande que el problema de Dorcas. Dice la Biblia que ella se enfermó y murió. Ante el mundo era casi imposible ayudarle en su problema. Ante la humanidad era casi imposible. Ya se daban por vencidos, pero para Dios no hay imposibles, hermanos. Fíjese lo que dice más adelante ahí. Después de lavada, la pusieron en una sala. Versículo 38, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Qué interesante, hermanos. La misma iglesia, los mismos discípulos, cuando vieron la situación adversa de Dorcas, ellos mismos se movilizaron para ver en qué podían ayudar a Dorcas, porque sabían, Dorcas, aquella buena discípula de buen testimonio, la persona que es bien dadivosa, tenemos que hacer algo por ayudarle. Se da cuenta que es importante, hermanos, que nosotros como cristianos tengamos un buen testimonio, no solo allá afuera, sino también aquí mismo en la iglesia. Cuando una persona en la iglesia tiene algún problema y es de buen testimonio, hermanos, la iglesia no duda en ayudarles. Y todos algún día vamos a necesitar de todos, hermanos. Tenga un buen testimonio aquí. Dice la Biblia que Dorcas y los discípulos se movieron, y como Lida estaba cerca de Jope, fueron hacia Lida a buscar a Pedro y le dijeron, Pedro, no tardes en venir a nosotros. Dorcas se encuentra en dificultades. Pedro inmediatamente, al saber que Dorcas, dice la Biblia, entonces, versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Pedro no lo pensó. Pedro no dudó, sabía del testimonio de Dorcas, sabía que era una buena discípula del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó
le llevaron a la sala y fíjese ahí, hermanos, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Me encanta llegar a esta parte de la vida de Dorcas, porque Dorcas era una persona, era una discípula que invertía su vida en la vida de alguien más. Dice la Biblia que las viudas estaban rodeando a Pedro y diciéndole y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas misma costuraba y que se los regalaba a estas viudas. Dorcas invertía su talento, su dinero, su tiempo en alguien más. ¿Sabe quiénes estaban tristes en ese cuarto? Las más tristes eran las viudas. Porque yo me imagino que cuando esa viuda estaba en problemas, me imagino a Dorcas consolándole. Cuando esa viuda ya no tenía economía para salir hacia adelante, su vestidura se la había roto, yo me imagino a Dorcas yéndole a llevar un vestido, una túnica nueva para que ella se cubriera. Era una persona que se interesaba en alguien más. Cuando mi familia llegó a la iglesia, hermanos, fuimos salvos en la iglesia de Tehuacán, Puebla. Había una hermana que nos visitaba, nos iba a visitar a la casa. Ahora, hermanos, yo crecí en una casa pobre, hermanos. Somos 5 hermanos y mi madre es soltera. Mi madre nos sacó hacia adelante. Y por cierto, hermana, si usted es madre soltera, usted padre soltero, hermanos, agarrados de la mano de Dios, puede sacar a su familia hacia adelante. Y hermanos, teníamos un cuartito pequeño, hermanos, con una puerta de lata, y teníamos en una cama, dormíamos los 6, teníamos una mesita, hermanos, a medio caerse, una pequeña estufa y eran todas nuestras pertenencias. Ahora, no me estoy quejando, hermanos, Dios fue bien bueno, hermanos. Dice la Biblia y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo tuve exactamente lo que necesité para vivir, hermanos. Dios fue bueno. Entonces, hermanos, esta hermana venía a visitarnos cada sábado para llevarnos a la iglesia. Me recuerdo que mis hermanos veían que la hermana venía caminando por la calle y decían: ahí viene la hermana, nos viene a visitar para llevarnos a la iglesia. Y corríamos hacia el cuarto, hermanos, como podíamos, cerrábamos la puerta y decíamos: shh, que no nos encuentre. Shh. Y yo quería hablar, yo estaba chiquito y me tapaban la boca: cállate. Shh. Y llegaba la hermana, y la hermana tenía unas frases muy conocidas. Aquí están unos hermanos de Tehuacán y ellos van a conocer estas frases. La hermana decía: ay, estos bandidos, estos fodongos, se me escondieron. Y se iba la hermana. Y nosotros decíamos: la libramos. Al siguiente sábado la hermana ahí viene y otra vez corríamos y nos escondíamos. Una ocasión que nos encuentra allá afuera, despistados, hermanos: ahora sí, bandidos, los agarré, mañana vamos a ir a la iglesia. La hermana, no voy a decir su nombre, hermanos, pero la hermana tenía una posición económica bien, vivía bien la hermana, tenía una buena empresa, tenía una camioneta en la cual ella utilizaba para irnos a traer, para llevarnos a la iglesia. Y dijo ese día: mañana voy a venir por ustedes para poder ir a la iglesia. Y bueno, pues ya que vamos a ir a la iglesia. Al siguiente día llegó, pero llegó más antes de lo que había planeado. Nos encontró dormidos. Fodongos, levántense, vámonos a ir a la iglesia. Y si hay algo que nos impactó, hermanos, que esta hermana llevaba en su mano izquierda una bolsita con pan y su mano derecha una bolsita con queso. Y nos levantaba y llegaba, sacábamos la mesa. A veces llevaba queso, mi mami hacía algunas memelas y ella llevaba el pan y se sentaba en nuestra mesa humilde, comía con nosotros, desayunaba con nosotros, nos llevaba a la iglesia, nos traía. Cada vez que mi familia tenía problemas, ahí estaba aconsejándonos. Cada vez que nosotros teníamos alguna necesidad, en lo que podía algo nos ayudaba. Y miren, hermanos, nos interesaba. Decíamos: ¿cómo es posible que una persona con posición económica estable venga a nuestra casa, que es pobre, se siente en nuestra mesa, coma con nosotros? ¿Por qué hace eso? Y si nos quedamos en la iglesia, tal vez no fue por los himnos, éramos nuevos, no lo entendíamos, era porque alguien se interesó en nosotros. Ahora esa hermana puede decir que tiene un misionero en el país de Ecuador, solo por esa bolsita con pan, solo por esa bolsita con pan, porque se interesó por nosotros. Tal vez puso un poco de su dinero, tal vez desgastó su camioneta, tal vez desgastó un poco de su tiempo, lo invirtió en nosotros, hermanos, y Dios transformó la vida de mi familia. Estoy seguro, hermanos, mientras yo le hablaba de esto, usted se acordó de aquella persona que invirtió su vida en usted. Le tengo una noticia: eso es lo que usted y yo tenemos que hacer ahora.
por alguien más. El verdadero discípulo invierte su vida en alguien más, hermanos. Alguien lo hizo por mí, yo tengo que hacerlo por alguien más. Un pastor de Las Vegas me encontró allá en Ecuador y me dijo: Joel, pero tú qué haces tan lejos, ¿qué andas haciendo aquí? La única respuesta que pude darle es: pastor, es por gratitud, porque alguien más lo hizo por mí, alguien más se entregó por mí. Hubo una persona que vivía en Estados Unidos cómodamente, pero decidió ir allá a mi ranchito, a Tehuacán, Puebla. Decidió viajar, se vino sin muebles, trajo solamente sus maletas, unos libros. Y esa persona, ese pastor, iba a mi casa, nos visitaba. Y si alguien se sacrificó por mí, y si alguien renunció a las comodidades para ir a este pueblo y predicarnos y pastorearnos, ahora es mi turno de ir y hacerlo por alguien más. Hermanos, no seamos ingratos, invirtamos nuestra vida en alguien más. Yo sé que usted puede, hermano. Le necesitamos a usted como un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Dorcas hacía esto. Pedro llega y ve a Tabita ahí rendida, hermanos. Yo me imagino a Pedro viendo a Dorcas, diciéndole: Dorcas, no es tiempo que tú te mueras, no es tiempo que estés ahí tendida. Hay tantas viudas en las cuales puedes invertir tu vida, hay tantos huérfanos en los cuales tú puedes ayudarles. Queridos cristianos, en esta noche, hermanos, no es tiempo para estar muertos en la obra de Dios. Es tiempo que nos levantemos, nos incorporemos a la vida, nos incorporemos a los vivos, hermanos, y comencemos a hacer la obra de Dios. Le necesitamos como un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, versículo 42: todo esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Me impacta que aún Dorcas con su muerte, alcanzó a muchos para Cristo, hermanos. Se nota cuando hay un verdadero discípulo de Cristo en Puebla, hermanos. Le necesitamos a usted. Tal vez usted no puede ir a este Ecuador. Ahora, si Dios le llama, joven señorita, si Dios te llama a algún país, ve. No rehuses el llamado de Dios, sé obediente. ¿Qué si rehuso el llamado de Dios? Te voy a decir algo bien sencillo: tú no vas a ser feliz por el resto de tu vida. El llamado de Dios no te va a dejar en paz. Obedece, renuncia a eso, lo que tú piensas dedicarte, y comienza a servir a Dios. Pero tal vez la mayoría de los que estamos aquí no podamos llegar hasta Ecuador. Hermanos, permítanos ser sus embajadores en Ecuador. Nosotros vamos. Pero ¿por qué usted no comienza por su familia? ¿Por qué no comienza a predicar el evangelio a su primo, a su prima, a su tío, a su tía, al abuelito, a la abuelita? Usted y yo necesitamos predicar el evangelio, necesitamos ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Hay gente la cual usted conoce que yo nunca voy a conocer, que tal vez su pastor nunca va a conocer, y el único que le puede hablar de Cristo es usted, hermanos. Le necesitamos como un verdadero discípulo de Cristo. Dejemos la religiosidad, hermanos. Si usted quiere ser religioso, la Biblia dice que la religión pura y sin mácula es ayudar a las viudas y a los huérfanos. Eso es un verdadero religioso. Dejemos solamente de ser miembros de una iglesia y comencemos a ser miembros activos de una iglesia. Se le necesita, hermano, como un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Termino con esto. Cuando estaba yo en el colegio bíblico, hubo una enseñanza y hablaron sobre el infierno y el juicio del gran trono blanco y cómo es que la gente iba a ser lanzada al infierno, hermanos, y eso conmovió mi corazón. Cuando yo nací, mi padre se fue de la casa. Ahora, yo no guardo ningún rencor hacia mi padre, porque mi madre siempre nos enseñó a honrar a nuestro padre. Mi madre, mire, nunca aceptó una ofensa en contra de mi padre, un reproche. Ella me decía: mira, tu padre le va a dar cuentas a Dios, en ti está que tú tienes que honrarle, obedece simplemente. Y mira, hermanos, crecimos de una manera correcta y Dios fue muy bueno con nosotros, pero yo no le conocí, físicamente no le conocí. Tengo la esperanza que es un alemán alto y güero. Siento un espíritu de incredulidad, ¿verdad, hermanos? No sé por qué no creen eso. Es bueno reírse de los demás, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, no le conocí, hermanos. Ahora, cuando yo llego al colegio, yo sabía versículos del infierno, yo sabía que era ampliamente la necesidad de predicar el evangelio, pero en ese tiempo, en esa clase, en esa enseñanza, Dios puso el nombre de mi padre en mi corazón. Viajé hasta Tehuacán, Puebla, le busqué para hablarle de Cristo. Hermanos, ¿por qué les platico esto? Porque hay tanta gente
Hay tanta gente, hermanos, que se está yendo al infierno en casos peores que en el que yo estoy. Usted conoce gente a la cual usted puede invertir un poco de tiempo para que ellos puedan venir a los pies de nuestro Salvador. Pero nada de eso va a suceder si usted y yo no decidimos ser unos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Yo no sé usted, hermanos, pero a mí me da miedo, a mí me da tristeza, me da pavor ver cómo es lanzado alguno de mis familiares al infierno. Yo no quisiera ver eso. Yo creo que usted tampoco quisiera verlo. Predique el evangelio, sea un verdadero discípulo. Ame a los demás aunque sea rechazado. Permanezca en la palabra aunque a veces nos dé flojera. Aunque a veces no tengamos ganas, debemos de ser fieles a tener una comunión con Dios. Traigamos fruto, aunque a veces nos cansemos. Vamos, prediquemos el evangelio y traigamos frutos y glorifiquemos con nuestro fruto a Dios. Invirtamos nuestra vida en alguien más y vea cómo Dios puede obrar poderosamente. Este joven de la colonia Observatorio, siendo un niño, tal vez nadie tenía esperanza en él. Alguien se interesó por mí, por mi familia, invirtió su vida y ahora por la gracia de Dios estoy sirviendo a Dios. Hermanos, ¿quiere más misioneros? En Puebla hay. ¿Quiere más gente que sirva a Dios? ¿Quiere más predicadores? ¿Quiere más misioneros? ¿Sabe dónde están? En su trabajo, en su escuela, en su familia. Ahí están los misioneros. ¿Quién los va a traer? Usted, hermano. Tráigalos a los pies de Cristo, siendo un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta tarde porque eres bueno. Si en alguna ocasión te hemos ofendido, Señor, y hemos fallado, perdónanos, Padre mío, y ayúdanos a tomar decisiones que vamos a cumplir, Señor, en cuanto a ser un verdadero discípulo tuyo. Ayúdanos a dejar de ser simplemente miembros de una iglesia, sino ahora estar activos en tu obra, mi Dios. Obra en nuestros corazones, en nuestra vida, y ayúdanos a ejercer estas decisiones que tú has puesto en nuestro corazón, mi Dios. Tal vez habrá aquí alguna persona que usted escuchó sobre el infierno y usted dirá, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el cielo? Mire, querido amigo, amiga, si usted no conoce a Cristo, quiero decirle que Dios le ama, tanto que dio a su Hijo a morir en una cruz, y Él quiere llevarle al cielo. Cuando usted muera, deposite su fe en Él. Si habrá alguien aquí que no conoce a Dios, que no sabe cómo llegar al cielo el día en que usted muera, puede levantar su mano y con gusto al final del servicio o ahorita puedo hablar con usted y le puedo explicar cómo puede llegar a usted con Dios el día en que usted muera. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo no estoy seguro de que el día en que muero voy al cielo? ¿Habrá alguien aquí que levante su mano? Amén. Qué bendición, qué bueno que una persona sale. Me supongo que la mayoría de los que estamos aquí, hermanos, hermanas, somos cristianos, tenemos a Jesús en nuestra vida. ¿Sabe, querido hermano? Lo que Dios hace, lo que Jesús hace es esta siguiente invitación: sea un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Jesús le dijo al endemoniado que sanó, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermano, sea un verdadero discípulo de Cristo, invierta su vida en alguien más. Si Dios le habló a usted, si usted quiere hacer un compromiso con Dios en esta tarde, habrá alguien que diga, levante su mano y diga, yo quiero ser un verdadero discípulo de Cristo. Nadie le va a ver, es algo entre usted y Dios. Habrá alguien aquí, me gustaría orar por usted. Habrá alguien aquí que levante su mano y diga, sí es cierto, hermano Joel, yo quiero ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí? Amén, que Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Son decisiones que toma usted y su Dios. Padre, agradecemos en esta tarde porque eres bueno. Obra en nuestras vidas, ayúdanos a cumplir las promesas que te hacemos, Señor. En Cristo Jesús rogamos y pedimos. Amén.